Como ya saben, el lema de este 14º Congreso SOCAS es Calidad y Seguridad en Pandemia, nuevos desafíos irrenunciables. Para profundizar en el sentido que tienen estas palabras, se inicia a continuación la mesa redonda Irrenunciables en Calidad Asistencial, moderada por la doctora Giovanna Gutiérrez, presidenta de SOCAS. Estaremos atentos a las preguntas y comentarios de la audiencia para la ronda de preguntas al finalizar las presentaciones. Esto lo encuentran en la pestaña, en su pantalla, en la pestaña inferior, bajo la sigla QA. Doctora Gutiérrez, estamos atentos a la conversación de esta mesa con este desafiante tema. Muchas gracias, Patricia. Bueno, buenos días a todos, muy bienvenidos a esta mesa que para nosotros está en el centro, ¿no es cierto?, de este congreso. De manera intencional la pusimos hoy día porque hemos estado todo este día de ayer, todo el día de hoy, conversando en torno a lo que hemos definido como nuestros irrenunciables de calidad, y nos ha parecido muy interesante seleccionar algunas temáticas que no las hemos estado revisando de manera detallada en cada una de nuestras presentaciones, en nuestros distintos ámbitos, y que queremos reflexionar con ustedes hoy día. Para eso tenemos tres grandes invitados a los quienes les agradecemos muchísimo la generosidad de estar compartiendo hoy día con nosotros sus experiencias, y que nos van a permitir recorrer algunos ámbitos diferentes, ¿no es cierto?, de estos irrenunciables. Como comentamos ayer, hicimos una reflexión grande en torno a cuáles son los irrenunciables, qué calidad, que la gestión de calidad debiera tener de aquí en adelante en torno no solo a la pandemia, sino a nuevas situaciones de estrés tan violentas e inesperadas como las que se nos produjo en el contexto de pandemia. Uno de ellos es el mantener el rol estratégico que calidad tiene, a propósito de ser un motor de cambio que mueva a hacer bien las cosas permanentemente dentro de nuestras instituciones de salud en todos los niveles de atención. Hablamos también de la humanización de la atención, hablamos de incorporar permanentemente las nuevas tecnologías, hablamos de mantener la vigilancia activa de eventos adversos, de reforzar procesos seguros de alto impacto, de mantener la flexibilidad. Y también hablamos de manera importante de otros tres temas. Uno de ellos tiene que ver con lo que dará inicio, ¿no es cierto?, a nuestra mesa redonda, que es el vínculo y la importancia que tiene la infección asociadas a la atención de salud. Uno de los grandes irrenunciables que ha surgido aquí se relaciona con el trabajo colaborativo que no debiera volver a separarse, por una parte, entre los equipos de calidad y los equipos de infecciones, y en segundo ámbito, con la relevancia de mantener un buen sistema de vigilancia en infecciones que no puede desatenderse aun cuando uno estuviera enfrente a una situación de tanto estrés como es la que estamos viviendo. Para esto nos acompaña como primer expositor el doctor Luis Del Piano. El doctor Del Piano es pediatra infectólogo, jefe de la unidad de infectología pediátrica del Hospital Clínico San Borja Arriarán. Es profesor agregado de la Universidad de Chile, es encargado del programa de control de infecciones asociadas a atención de salud del Hospital Clínico San Borja Arriarán y es presidente de la Sociedad Chilena de Infectología. Así que, doctor Del Piano, estamos muy atentos a los que vayas a compartir con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación e intentaremos en estos minutitos conversar sobre el tema. No tengo conflictos que declarar para esta presentación y fundamentalmente contarles que esta es una visión personal y comentada con otros profesionales de la atención de salud sucedido con el accionario y resultado de IAS en relación a la pandemia 2019, ya que no es un tema que esté escrito en paper o en algún libro en particular. Como antecedente, considerar, ¿no es cierto?, que a nivel país tenemos un Ministerio de Salud en donde incluye el Departamento de Calidad y Seguridad de la Atención, y en este departamento está el Programa de Control de Infecciones Asociadas a la Atención en Salud, el programa de IAS o PCI, que rige los programas instaurados o estructurados en los distintos hospitales públicos del país.
y que este programa, que tiene más de 30 años de trayectoria, ¿no es cierto?, tiene como grandes objetivos, por llamarlo así. Por un lado, prevenir infecciones que se transmiten como consecuencia de la situación de salud, ligadas asociadas a procedimientos invasores, ¿no es cierto?, aquellas infecciones que se transmiten entre pacientes y las que se transmiten entre pacientes y el personal. Así entonces, los programas de control de infecciones hospitalarios tienen como medida fundamental la vigilancia epidemiológica, que no lo es todo, pero es una gran parte, y que consiste, ¿no es cierto?, en buscar activamente y detectar y evaluar y tener datos de la incidencia y la tendencia de las IAS a nivel local, identificar de algún modo los grupos de riesgo para estas infecciones, valorar morbilidad y mortalidad, tener oportunamente un diagnóstico y manejo de los brotes epidémicos institucionales y evaluar todo impacto en las intervenciones. Y entre otras aristas también como actividades tenemos que es la capacitación permanente de los equipos de salud en medidas de prevención y control, ¿no es cierto?, la supervisión de las prácticas, establecer normativas seguras, ¿no es cierto?, uso racional de elementos de protección personal y contención de la resistencia antimicrobiana. En eso estábamos hasta fines del 2019, ¿no es cierto?, cuando se nos alertó de la emergencia de este nuevo virus que tenemos hoy día como pandemia, ¿no es cierto?, y tuvimos entonces una situación de preparación. Sin embargo, si vemos esta gráfica de la incidencia de casos en Chile, podemos dividir claramente que, o ver que esta fase de preparación que partió en el verano, ¿no es cierto?, llegó con suerte hasta el mes de abril y quizás un poquito de mayo, en donde los equipos de IAS intentamos, con otros equipos, ¿no es cierto?, hacer una preparación para algo desconocido y nuevo. Luego vino el gran periodo de la brote, primera ola epidémica en Chile, donde nos vimos llenos de pacientes, llenos de unidades críticas, y donde vamos a discutir lo que vivimos desde el punto de vista de ella, ¿no es cierto? Y la verdad es que desde agosto en adelante tenemos la tercera fase, que si uno lo ve como situación país, estamos en situación de endemia en la cantidad de casos. Si bien es cierto, han habido segundos brotes en lugares muy particulares de nuestro país, regiones como Punta Arenas, Temuco y otras en donde están viviendo o han vivido una segunda ola muy relevante. Respecto a estos eventos de epidemia de la comunidad, uno de los objetivos del programa de control de infecciones es, durante la respuesta a una epidemia, garantizar la seguridad del personal, pacientes y visitantes, ¿no es cierto?, apoyar la gestión hospitalaria para responder a este brote y reducir el riesgo del hospital de convertirse eventualmente en un centro amplificador de esta situación de brote epidémico. El primer foco que tomaron las unidades de ahí, ¿no es cierto?, es la gestión del personal. Cómo estaba el personal de cada institución para prepararlo. El pilar más importante que era capacitación y entrenamiento. Entrenamiento en cómo atender a los pacientes, ¿no es cierto?, cómo relacionarse entre ellos mismos y cómo adoptar las medidas que en el fondo eran conocidas, pero que había que adoptarlas a una situación particular con el temor correspondiente a lo que se venía acercando. En segundo lugar, respecto a gestión del personal, hubo que hacer una evaluación continua de los cambios de dotación, porque ustedes saben que rápidamente hubo un porcentaje entre un 20 a un porcentaje mayor de personas de la institución que fueron sacadas de los hospitales por condiciones de salud, fundamentalmente embarazos, hipertensiones, diabetes, inmunodepresiones, etcétera. Entonces hubo que hacer ajustes en particular. Y a algunos comités de ellas también les pasó lo mismo, ¿cierto? Y el tercer pilar para gestión del personal es establecer claramente desde el inicio los flujos de comunicación. Esto es fundamental para favorecer la adhesión a los protocolos establecidos que van apareciendo, ¿cierto?, para que lleguen a establecer conducta. Ese es el objetivo. Y frente a una pandemia se apareció una infodemia, una cantidad de información que aparecía por redes sociales, por medios no muy científicos, y fomentó una variabilidad práctica al inicio y mucho cuestionamiento de lo que se estaba haciendo. Esto era para establecer una atención segura, eficiente y de calidad a los pacientes. Importante el flujo de comunicación fundamental para reforzar, dado los ausentismos y presencia de nuevo personal en todas las unidades que se fueron creando, y fundamental para establecer canales y protocolos de traspaso de la comunicación seguros y efectivos para garantizar el cuidado del paciente y protección del personal. Todos vivimos cambios importantes del personal, que esto es importante, la comunicación entre la transmisión de la información. Y por supuesto, en gestión del personal, tener un apoyo claro y seguimiento del equipo de salud frente a esta pandemia.
Entonces se establecieron cadenas de colaboración que antes existían, pero que no eran tan recurrentemente llevadas a cabo. En muchos lugares se crearon los comités COVID, IAS, ¿no es cierto? Porque IAS partió con todo este trabajo de capacitación en EPP para dar seguridad a los funcionarios. Esto incluye, ¿no es cierto?, tener de la mano o muy al alcance al director de la institución, las subdirecciones médicas, administrativas, de enfermería y gestión de las personas, las jefaturas médicas, los supervisores y supervisoras, grandes aliados en esto, los encargados locales, ¿no es cierto?, de cada centro de atención clínica, ¿no es cierto?, abastecimiento, que antes uno de tarde en tarde se comunicaba con ellos, ahora fue un pilar fundamental, la dependencia de almacenamiento, la validación y despacho de los EPP, laboratorio clínico, anatomía patológica, fue un aliado, por llamarlo así, que teníamos poca participación antes, pero hoy día fue una necesidad de trabajo impresionante, incorporar prevención de riesgo, las unidades de calidad, transporte, entre muchos otros que establecieron esta cadena de colaboración en cada institución. ¿Y qué nos pasó? Se nos fue la balanza hacia un lado, habiendo mantenido por años un cierto equilibrio de una u otra forma en cada institución. ¿Qué hubo? Apareció excesivo trabajo de capacitación. Había que capacitar a todos los equipos más de una vez en lo que se supone ya se conocía, pero que evidentemente frente al miedo o temor había que capacitar y capacitar y capacitar en términos teóricos y prácticos. Hubo desgaste, prácticas innovadoras. A todos nos tocó vivir, ¿no es cierto?, la llegada de insumos no hospitalarios, una mascarilla grande con 3 filtros, 4 filtros, cascos de casta de tipo Darth Vader, ¿no es cierto?, gente que traía buzos desde su casa, compraba elementos, uso de guantes para higienizar manos con guantes, o sea, hubo un desgaste en prácticas innovadoras que eran más inseguras para el personal y que gastaba tiempo en convencerlos de que no aportaban una práctica segura. Hubo mucho trabajo en escritura de normas, instructivos y otros para entregar la información uniforme a cada equipo de salud, ¿cierto? Hubo trabajo en evaluar la calidad de cada EPP. Los insumos se fueron acabando, aparecieron nuevos proveedores desconocidos en muchos hospitales y cada elemento había que probar si daba la seguridad de mascarilla como correspondía, si no se rompía, los delantales si tenían una buena tensión para poder retirarlos. Eso sí, hubo mucho trabajo en evaluar mucha calidad de EPP. Como les mencionaba antes, los equipos de IA estaban incompletos, hubo mitigación y angustia que hubo que soportar, miedo y agresividad del equipo de salud, hubo aumento de camas críticas en áreas no críticas, ¿no es cierto?, y hubo que hacer manejos de brotes, lo que llevó a desbalancear, entonces, a bajar la vigilancia epidemiológica en IAS, a bajar la supervisión de prácticas y a disminuir la supervisión de las prácticas del ambiente físico fundamentalmente. ¿Y qué pasó con las IAS? A nivel país, entre marzo y julio, respecto a datos anteriores, información entregada en una presentación del doctor Fernando Taiza, ¿no es cierto?, hubo un aumento de días de ventilación mecánica de 173% y aumento de tasa de neumonía por ventilador de 139%. También hubo aumento de tasa de bacteriemia por catéter y aumento de brotes. En la microbiología hubo cambio, ¿no es cierto?, por uso aumentado de antimicrobianos y por traslado intrahospitales. Pacientes de Santiago llevaban colonización de bacterias resistentes a lugares donde no los había antes. Hubo aumento de pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae, Staphylococcus MR y con mecanismos de gram negativo de resistencia tipo BLE y carrapanemasa que se fueron difundiendo o apareciendo en distintos hospitales. Esta es la vigilancia nuestra, solo para mostrarles, ¿no es cierto?, cómo cambió esto, y tenemos aquí neumonía por ventilador mecánico de enero a septiembre nuestra vigilancia con un estándar esperado nacional mensal de 7,5 eventos por 1000 días de ventilación, donde la unidad coronaria llegó a más de 11 por 1000 días, la UCI adulto a más de 12, la UTI adulto a más de 16, la UTI es un lugar donde no había ventilación mecánica previamente, y la UCI pediátrica, que fue donde se atendieron pacientes adultos con experiencia en niños, la tasa llegó a más de 20 por 1000 días de ventilación. Y respecto a la vigilancia de bacteriemia por catéter, lo mismo con un estándar esperado de 2 por 1000 días, la coronaria tuvo menos de 2, la UCI adultos más de 2,5, la UTI más de 4, y un lugar donde se atienden niños con un estándar esperado de 2 por 1000, aumentó a más de 12 por 1000 días de uso de catéter central. ¿Y qué pasó con el personal? Este es un estudio que se hizo comparando los enfermos con los inscritos en la Superintendencia de Salud, que tiene algunos sesgos, por supuesto, pero que da cuenta de que al menos, o aproximadamente,
el 7,6% del total de casos país era equipo de salud, que siguió la curva igual, espejo de la epidemia en la comunidad aproximadamente, que el equipo de salud hacía 3,35 veces más exámenes que la población general, que más o menos el 5% llegó a hospitalizarse, fundamentalmente se enfermaban mujeres del equipo de salud, y que los riesgos por actividad eran fundamentalmente enfermería y medicina, con 80% o 100 de los incluidos en este estudio. Y de brotes, que habitualmente teníamos 90 a 100 brotes en el país, fundamentalmente de Clostridium, ya esto a principios de noviembre da cuenta de que hemos tenido 248, el informe de hoy día 257 brotes de IAS COVID en las distintas instituciones del país. Llama la atención que cerca del 50% de estos brotes se notifica después de 15 días de que se han iniciado, lo que habla de la oportunidad de notificación, y que fundamentalmente fueron brotes de pacientes adultos y no en unidades de paciente crítico. Entonces, con esta información llegamos a consensuar algo de renunciables en IAS. Fundamentalmente renunciable reconocer que el paciente es el centro de nuestro quehacer para entregar atención segura y de calidad. No olvidar el respeto a derechos de los pacientes. Transgredimos muchos derechos y no debe volver a pasar. El derecho a la visita de familiares, hubo muchos fallecimientos sin visita, ¿no es cierto? El derecho al consentimiento de la atención, el seguimiento de eventos adversos o epidemiología del error, ¿no es cierto?, que se dejó de seguir, incluyendo esto, por supuesto, un evento adverso como IAS, y los registros, lo que revisamos fichas, y más de 100 fichas que revisamos por distintos elementos, dimos cuenta que la emergencia se comió al registro. Un segundo renunciable es la capacitación, y aquí fundamentalmente reconocer que la capacitación en IAS es responsabilidad primero del personal y luego de la institución. Esto es para nosotros, por nosotros y para los pacientes. Por lo tanto, no depende de que me capaciten regularmente, es una obligación de cada uno de nosotros estar atento a lo que va apareciendo en uso de medidas de prevención. Otro elemento irrenunciable es la vigilancia epidemiológica, porque solo ella, de forma activa, permite un diagnóstico oportuno de una situación de IAS, ya sea ver la incidencia, qué nos está pasando con nuestras IAS, y por supuesto, de identificar oportunamente y manejar los brotes. Reconocer un brote de COVID 15 días después, evidentemente, da una cantidad de tiempo perdido para que este se aumente o expanda en cada lugar, que no debiera volver a pasar. Otro irrenunciable, evidentemente, es la supervisión, que debe ser una práctica transversal. No es de enfermería o matronería, es una práctica transversal de todo el equipo de salud para hacer bien lo que tenemos que hacer bien, y debe ser una práctica permanente. Un irrenunciable que apareció ahora es que todo cambio en modelo o práctica de atención requiere evaluación de riesgo. No conocíamos en rigor ampliamente difundido el PRONO, pero nos vimos ¿no es cierto?, con un cambio en modelo de práctica de atención que es un factor de riesgo reconocido, y no sabíamos cómo enfrentar la aspiración de pacientes, el cuidado de catéter, etc. Entonces requiere de una normativa en particular para esta nueva práctica o modalidad de atención. Y reconocer que toda situación crítica o desconocida requiere un eficiente trabajo colaborativo, establecer redes permanentes para poder establecer un canal de comunicación. Y aprender de la experiencia. El ser humano sabemos que aprende de la experiencia, para otro el ser humano aprende a golpes. Lo importante es que puede que aprenda lento, pero que ojalá aprenda, pero el ser humano es un ser antropológicamente bastante complejo, y la verdad es que no sabemos cómo nos va a golpear la inmunidad, la incidencia de casos, y evidentemente debemos estar preparados para lo que pase en un eventual futuro oscuro, como el próximo año, con la emergencia de una segunda ola catastrofal. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias, doctor Del Piano, por tu muy interesante presentación. Yo quisiera destacar de manera bien potente, bueno, tu última lámina, ¿no es cierto?, que recoge toda la fuerza y la necesidad de aprendizaje en la que estamos y que nos tiene a todos concentrados y reflexionando de manera urgente, ¿no es cierto?, algo que otras veces haríamos de a poco. Me pareció muy interesante cuando hablaste aquello de la cadena de colaboración, ¿no?, porque
uno aquí definitivamente se tiene que preguntar todas las veces que necesitamos esta cadena de colaboración. No solo, aquí es una emergencia, pero en nuestra práctica cotidiana, frente a la asistencia de nuestros pacientes cotidianamente, tú hiciste referencia, de pronto no nos conocíamos con tal. Efectivamente, en la mayoría de nuestros centros, estas unidades trabajan separados, ¿no es cierto? Y ahora en la emergencia nos vimos en la necesidad de tomar las manos y trabajar todos juntos. Parece tan potente mantener esas manos tomadas para otros problemas sanitarios, ¿no? Que son otras emergencias endémicas con las que ya vivimos tranquilos y decimos, bueno, no hay nada que hacer. Y entonces, súper interesante. Y lo último, que lo quisiera conectar con nuestra siguiente presentación, tiene que ver con aquello de la capacitación constante y el tener que volver a capacitar respecto a cosas que parecían ya aprendidas. Una de las cosas muy duras que pasó aquí es decir, oye, pero la gente hay que volverle a enseñar cómo se lava las manos, hay que volverle a enseñar, cuando se supone que eso era información con la que estaban manejándose cotidianamente. Entonces, aquí nos apareció a nosotros también el irrenunciable de poder, entre comillas, capacitar al equipo de salud para hacer bien lo que tiene que hacer permanentemente, ¿no es cierto? O sea, que no aparezca como me vinieron a capacitar de IAS, me vinieron a capacitar de calidad para algo que les preocupa a ellos, que no tiene que ver con que son molestos los de allá, que me vienen cómo se lavan las manos, cuando yo estoy haciendo cosas importantes, pues yo estoy atendiendo pacientes, otro nivel de preocupación. Eso tenemos que erradicarlo, porque si no logramos incorporar el aprendizaje como parte de nuestra práctica, nos va a pasar todas las veces que se nos vuelve a caer, ¿no es cierto?, frente a una emergencia, hoy día de este tipo, mañana un terremoto, y no sabemos ya a esta altura cuáles serán las siguientes emergencias, hemos estado tan sorprendidos en el último año. Entonces, por esta razón, quisimos invitar al doctor Vinko Tomisic a que nos compartiera una experiencia muy interesante vinculada justamente con el aprendizaje de una práctica clínica correcta. El doctor Tomisic ha tenido la generosidad desde el mundo eminentemente clínico de venirnos a contar la experiencia, ¿no es cierto?, del crecimiento muy importante que tuvo la UPC del Hospital Regional de Antofagasta, que él dirige, y cuáles fueron las estrategias con las cuales se logró crecer de manera muy importante en personal capacitado, con resultados finalmente interesantes y potentes para los pacientes, para el hospital. El doctor Tomisic es médico intensivista, ¿no es cierto? Es especialista en medicina interna de la Universidad de Valparaíso y es médico intensivista de la Universidad Católica de Chile, jefe de la unidad de paciente crítico del Hospital Regional de Antofagasta, fue presidente de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva y es profesor de postítulos de cirugía en la Universidad de Antofagasta. Le agradecemos mucho al doctor Tomisic su presencia aquí hoy día con nosotros, así que estamos atentos, doctor, a lo que nos puedas contar. Bueno, primero que nada agradecer a la Sociedad Chilena de Calidad Asistencial por la invitación y voy a tratar de resumirle en poco tiempo lo que hicimos nosotros en este periodo tan grave e importante que tuvimos. Primero que nada, bueno, vamos a tocar varios puntos. ¿Se ve bien? ¿Se ve bien? Sí. Ya. Vamos a tocar varios puntos. No quiere avanzar. Ahí está. Así que tomaremos estos puntos, protocolo de conversión de cama, el equipo técnico que se organiza para tratar de evitar la improvisación. Hubo educación, que por esas cosas de la vida yo llegué acá en febrero a Antofagasta, porque yo trabajaba en Santiago y me vine por motivos personales y familiares, y tuvimos justo clase y entrenamiento en práctica un poco antes de que se produjera esta pandemia. Desarrollamos una guía de manejo ventilatorio. Nosotros, nuestro gran problema en la UCI es la ventilación mecánica, como es la necesidad de estos pacientes. Se hicieron algoritmos de manejo, hubo imágenes, les voy a mostrar unas imágenes de diferentes unidades, cómo se fueron organizando.
imagen de la tecnología, porque si bien uno puede trabajar muy bien, pero si no tiene un apoyo importante tecnológico, también puede incurrir en errores sin tener la monitorización adecuada de los pacientes. Hicimos un análisis estadístico de la unidad en 2 meses para ver para dónde iba nuestro manejo, si mejoraba o en qué estábamos equivocándonos. Hay que reconocer los servicios de apoyo y un reconocimiento que nos da la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva. Bueno, se hizo un protocolo de conversión de cama inicialmente, que lo hizo principalmente la doctora Itzia Daviú con el equipo, donde había infectólogos, había jefes de UTI, de UCI, de UPC, todos estábamos reunidos todas las mañanas, a 10 de la mañana, en este programa. Tuvimos una primera fase de activación de los sectores 3 de la UTI, porque el intermedio, les cuento un poco, teníamos una UCI de 17 camas, que le llamamos UCI general, después había una UTI que tenía 28 camas, la unidad de tratamiento intermedio, que se fue convirtiendo sector tras sector, el sector 1, 2 y 3, hasta que finalmente se convirtió en una UCI. Después nos vimos cortos de cama y tuvimos que pescar la unidad ¿cómo se llama?, de atención de cirugía ambulatoria para poder transformarlo en UCI, y después hubo pedirle apoyo a la unidad coronaria, y la cuarta fase fue de frentón transformar a la unidad de UCMA en UCI. Esto que originó 17 camas, una UTI con 28, se agregó UCMA con 10 camas, después la unidad coronaria, también vieron al paciente COVID, después la UCI de recuperación con 15 camas, ellos vieron pacientes no COVID, para no tener un problema con la canalización de los pacientes. Después hubo la UCI pediátrica, muy amablemente los pediatras nos prestaron 6 camas de ellos y ellos mismos vieron a los pacientes, así que tuvieron que informarse del paciente adulto y nos llamaban por teléfono, nos comunicábamos, íbamos nosotros a la mañana ya. Después se generó una unidad de cuidado intermedio en el 7º piso, donde había cama básica y media, y en total llegamos a 106 camas de UCI. Creo que hicimos una capacitación en clases y práctica, a los médicos, la enfermera con la enfermera, y los TENS con los TENS y con la enfermera. Entonces venía gente de intermedio, pasaba 1 o 2 semanas con nosotros en la UCI, enfermera nuestra de la UCI original iban a los intermedios a acompañar a los equipos. Los médicos, yo les puedo decir que se embarcaron rápidamente en el manejo ventilatorio. Yo justo había sacado este libro de medicina intensiva cardiopulmonar y que lo usaron prácticamente como manual de cortapalo. Y me recuerdo un día llegó una caja enorme llena de cosas y no sabía qué lo que era, y habían comprado no sé cuántos libros de esto y se los repartieron entre todas las enfermeras. Hubo clases teóricas en febrero y marzo, y la supervisión fue muy cercana al lado de la cama del enfermo, estrategias ventilatorias, estrategias de soporte ventilatorio y hemodinámico. Hubo un modo de visita clínica mañana y tarde, interconsulta, alerta en pacientes con mala evolución. Los colegas me avisaban de la otra unidad cuando había pacientes que se pasaban de castaño oscuro, por así decirlo. Nosotros acudíamos a lo de la UCI a ayudar. La vigilancia fue 24/7, vía WhatsApp. Me llegaban WhatsApp a las 2 de la mañana, 3 de la mañana, con radiografías de tórax, escáner, gases, íbamos tomando decisiones por vía WhatsApp. A veces nos tocaba hacer visitas nocturnas y fines de semana en caso de necesidad. La guía de práctica clínica, a cuándo considerar intubación, cómo iniciar la ventilación mecánica estándar, se dan los conceptos básicos. Después la programación inicial del ventilador para que la gente siguiera un orden en este proceso. Después nos enfocamos al distrés respiratorio previamente tal, y si bien algunos autores no están seguros ni claros de que sea un distrés respiratorio previamente tal la insuficiencia respiratoria por COVID, pero hay que considerar como si fuera así, porque el manejo ventilatorio es relativamente similar. Y la monitorización hemodinámica era muy importante. Después, una maniobra que yo aprendí en alguna época atrás y la incorporamos en nuestro trabajo, que es la maniobra de reclutamiento pulmonar, con la cual pudimos sacar varios enfermos
de la hipoxemia refractaria. Los que no podían ventilar así, o los pacientes que no respondían a esa maniobra, utilizaban una escala, que es la que está aquí, es una escala que utilizó un grupo americano que fue publicada en el año 2000 y que correlaciona el volumen corriente bajo de 6 mg por kilo con una PIP que va relacionada con la fracción inspirada de oxígeno, que me parece bastante lógico. Después, ¿cuándo vamos a indicar posición prono? Entonces nosotros hacíamos reclutamiento y cuando el enfermo no respondía y la PAFI, o el intercambio de gases, la PA2 partido de la fracción inspirada, era menor a 150, entonces esos enfermos iban rápidamente a prono y no esperábamos, como antes que uno esperaba poco menos que el paciente estuviera muy mal para hacer la maniobra, y esta maniobra se hacía precozmente. Después emitimos una gráfica con todo el algoritmo de cómo seguir la terapia de reanimación, se tomaban gases a los 30 minutos y se veía si la PAFI era mayor de 200 o menor de 200, cuándo hacer la maniobra de reclutamiento, quiénes seguían en investigación estándar, y eso fue uno de los apoyos más importantes que tuvimos. Esta misma tabla o similar se ocupó en urgencia. Ahora, ¿cuál es una unidad de atención? La UCI 1, que está a cargo del doctor Horacio Cepeda, la UCI 2, de la doctora Isa de Aviú y la doctora Romina Rojas, que era el intermedio original, con 28 camas. Después la UCI 3 es la UCMA, que estuvo a cargo del doctor Barbieri. Después tenemos la UCO, que es la unidad coronaria, que está a cargo de la doctora Rita Sangüesa, donde ellos recibieron pacientes con COVID. La UCI 4, que es la recuperación de anestesia, que estuvo el doctor Víctor Valdivia y Javier Lavé, donde ellos recibieron pacientes no COVID, para tratar de que los flujos no se cruzaran. La UCI pediátrica, el doctor Pietro Boni, y la unidad de cuidado intermedio del séptimo, a cargo del doctor Francisco Villalobos. Aquí tengo una vista de nuestros habitáculos. Quería hacer un poco hincapié en la capacidad que tiene nuestra unidad para poder abordar estos enfermos. Esto es una visión del sector 2 de la UCI antiguo, original, sector 1. Esta es la UCMA, que tenía un sector cerrado y un sector abierto. Aquí teníamos pacientes con COVID. Después tenemos acá la UCI coronaria, ahí están los marcadores de anticoagulación, que son para los pacientes en ECMO. Esta es la unidad postoperatoria con las primeras 10 camas. Acá están las otras 8 camas que se implementaron después, que también se ocuparon. Aquí esto es muy importante. Este gráfico muestra cómo estaban monitorizando los enfermos todos los días en la mañana y en la tarde, o cuando fuese necesario. Acá tenemos los diferentes equipamientos que nos llegó del ministerio, con ventiladores de última generación. Acá está una máquina de diálisis que puede sacar CO2 del organismo, anhídrido carbónico, lo cual el paciente puede ser ventilado con volúmenes corrientes más pequeños para no dañar el pulmón. Este es un sistema de asistencia corpórea con un oxigenador especial. Aquí tenemos otro elemento muy importante que es el CytoSorb, que es un dispositivo que captura citoquina con diálisis simultánea y podemos bajar la tormenta citoquínica de estos enfermos. Es un sistema de extracción de CO2, que también lo podemos usar, que es más rendidor que el de diálisis. Aquí está el perfusionista de ATENS viendo un paciente con ECMO. Este sistema lo teníamos al lado de la cama del enfermo, para calcular gas, electrolitos, calcio, ácido láctico al lado de la cama del enfermo para ganar tiempo, porque se demoraban en el laboratorio. Después hicimos una serie de análisis, simplemente para decir que los pacientes eran jóvenes, que eran graves, la mayor parte eran sexo masculino, casi el 80%, y fíjense que los pronados eran un 46%, o sea, una gran cantidad de pronados, cosa que habitualmente es el 10-15%, y todos necesitaban droga vasoactiva. Si se usaron volúmenes corrientes como corresponde, muy bajo. Habían, ¿cómo se llama? Mortalidad en UCI 11%, mortalidad hospitalaria 30.8%, la estancia en ventilación mecánica 11 días, la estancia en UCI casi 14 días, y el proceso inflamatorio tremendo, ferritina, dímero D, LDH, PCR, todo esto, y linfopenia era muy típico de estos enfermos. Esto nos llevó a generar 2 pósters que fueron presentados y que están ahora aceptados en el Congreso Chileno de Medicina Intensiva, y los servicios de apoyo. Vale la pena destacar el servicio de radiología, el laboratorio central, el equipo portátil, tecnología para el manejo de la asistencia respiratoria con la OMNI, con ECOR, Novalan, ECMO, monitorización hemodinámica con agua extraocular pulmonar, con sistema PAICO,
Hubo muy buena actitud de los interconsultores, cirujanos de todas las anestesistas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionales, están aquí con nosotros codo a codo. La broncofibroscopía por el doctor Cepeda, que es nuestro mismo jefe que está ahí, la traqueotomía percutánea por el Cepeda, Glauco, o sea, nosotros teníamos una serie de independencia también. Este reconocimiento nos dio en la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, que tuvimos un muy buen percentil sobre el común denominador de los hospitales de Chile. Y en resumen, hicimos educación al personal de todos los estamentos, supervisión cercana de todos los pacientes, una visita administrativa para ver los traslados y todo la redistribución de los pacientes dentro de esta tremenda comunidad de UPC, la vigilancia 24/7, la visita clínica mañana y tarde para poder ver qué pacientes se pueden trasladar o qué enfermos estaban mal, visitas nocturnas y fines de semana a un equipo comprometido. Soy a la hora de enfermería y TENS, hubo incluso turnos de 24 horas por largo tiempo y tuvieron que tolerarlo y sin decir ni chistar. Soporte de los servicios de apoyo, como ya les decía, y disposición de la tecnología necesaria. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Tomisic, por la muy, muy interesante presentación. Felicitaciones por los resultados obtenidos. Gracias. Y por el enorme desafío al que tuvieron que enfrentar. Y yo quisiera destacar un par de cosas que creo que son claves, ¿no es cierto? Uno, esta segmentación de la capacitación, ¿no es cierto? Esto de decir, oye, reconozco todos los grupos y subgrupos que tengo que capacitar y no la misma capacitación para todo el mundo. Me parece que ahí también haces una mención muy potente que es identificar efectivamente dónde están las falencias del otro. A veces nosotros capacitamos dando tiene que saber todo esto, ¿no? Y yo supongo que sabe, entonces capacito por acá arriba y la gente de pronto no se atreve a decir, oye, yo no sé esto básico. Y esto que hacen ustedes de ir sucesivamente diciendo, si usted no sabe, entonces ocupe este otro. Entiendo que puede no saberlo. Creo que es muy potente. Y me parece que hay una cosa también muy clave que lo mencionas en un momento de la presentación y al final también en las conclusiones, que es esta supervisión al lado de la cama del enfermo. A veces los que trabajamos en calidad, sabe el doctor Del Piano tal vez que también sucede con quienes trabajan en IAS, la supervisión empieza a ser muy desde la oficina, ¿no? Desde los números, desde la última, no al lado del paciente. Y yo creo que eso es completamente distinto para cambiar la conducta de los equipos de salud. Cuando el que está capacitando está supervisando al lado del paciente y allí estamos diciendo esto habría que hacerlo de esta otra manera, etcétera, efectivamente estamos supervisando y capacitando en la práctica. Así que creo que ahí hay unos elementos muy, muy interesantes y felicitaciones de nuevo por compartir con nosotros y agradecerte compartir con nosotros esta experiencia. Por último, otro de los irrenunciables sobre los cuales estuvimos trabajando y reflexionando es sobre este tema de el liderazgo y rol estratégico que tiene que tener la calidad, que es un desafío no menor, porque en muchos de nuestros equipos la percepción que se tiene es que hay mucha dificultad para influir efectivamente en los espacios de toma de decisión, en los espacios de donde uno puede sentarse en una mesa de comité directivo o en un espacio donde se estén vinculando decisiones más estrechamente con el director o directora de la institución. Y entonces tenemos claro que si esa conversación no se produce, si el mundo de la calidad y seguridad del paciente no está sentado en esa mesa, nos vamos a demorar en tomar decisiones que consideren estas perspectivas. Y parte de las cosas que sucedieron a propósito de lo que mencionaba el doctor Del Piano, ¿no es cierto?, de el reenfocar las funciones solamente a lo asistencial, también tuvo que ver con la poca valoración de quienes toman decisión y poco recursos de acciones como la supervisión sistemática, la vigilancia. Entonces parecía ser que eso era posible de sacar y que no iba a tener una gran repercusión. Hoy día hemos visto, y las cifras que hemos observado hoy día lo confirman, que sí tiene una gran repercusión dejar de hacer ciertas cosas que no necesariamente son en la asistencia directa de los pacientes. A propósito de esta perspectiva de liderazgo y estratégica de la calidad, quisimos invitar a Denise Contreras. Denise es tecnóloga médica,
es directora de Calidad y Seguridad de la Clínica Oftalmológica Pasteur, es directora del Departamento de Calidad del Colegio de Tecnólogos Médicos de Chile, es magíster en Bioestadística de la Universidad de Chile, es magíster en Gestión de Calidad y Seguridad en Salud, y es profesora asistente de la Universidad del Desarrollo, y además es acreditadora. ¿Por qué quisimos invitar a Denise? Porque quisimos pedirles que nos compartiera su experiencia, ¿no es cierto?, conformando el Departamento de Calidad del Colegio de Tecnólogos Médicos, a propósito de la forma en la que uno puede ejercer un rol estratégico y de liderazgo desde el mundo de la calidad. Así que, bienvenida, Denise, muchas gracias por estar con nosotros y te escuchamos con atención. Gracias a ti, Giovanna. Primero que todo, agradecer la invitación de SOCAS, la temática que nos convoca el día de hoy, que son los irrenunciables. Considero que es algo que ya rompe un paradigma. El hecho de estar evaluando a esta instancia tan temprana los irrenunciables habla de que hay un crecimiento a nivel de todos, ¿ya? Y desde esa mirada, a mí me gustaría compartir mi experiencia. Primero les voy a contar una historia que partió en el congreso anterior de SOCAS, ¿ya? Me tocó participar, yo no era socia en ese momento, me tocó participar como competencia de trabajos de investigación, y entre las presentaciones que hubieron estuvo la presentación de los líderes de calidad de los distintos colegios de profesionales de la salud, y me pareció muy, muy llamativo el hecho de que no estaba el Colegio de Tecnólogos Médicos, ni había ningún líder de calidad del Colegio de Tecnólogos Médicos. Y en ese mismo momento llamé a la presidenta del colegio, sin tampoco ser colegiada, tampoco era colegiada del colegio, pero la conocía, y le pregunté y le dije yo, mira, aquí estoy en el Congreso SOCAS de la Sociedad Chilena de Calidad, y no están los tecnólogos médicos. Y me dice, no, pero es que el colegio no tiene departamento de calidad y seguridad. Que yo quedé en shock, porque como ustedes sabrán, los tecnólogos médicos son parte importante del equipo de salud, parte activa en calidad y seguridad, líderes en sus ámbitos de competencia, especialmente en la parte de laboratorio, oftalmología, radiología, ¿no es cierto? Y no tenían departamento de calidad. Entonces le pregunté ahí a la presidenta del colegio y le dije, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? No qué tengo que hacer, ¿qué podemos hacer todos juntos para cambiar esta situación? Y ella me dijo, vamos, hagamos cosas nuevas. Y eso es el primer irrenunciable que yo me gustaría compartirles. Considero que el primer irrenunciable es nunca renunciar a realizar cosas nuevas. Y así fue como el 21 de febrero de este año se creó el primer departamento de calidad del Colegio de Tecnólogos Médicos, el cual tengo el honor de presidir, ya con un lema muy bello que habla de garantía de calidad en los exámenes. Ya y eso me llama al segundo irrenunciable que quiero compartir con ustedes en esta bella instancia, que es trabajar en equipo. Nunca renunciar a trabajar en equipo. Ya a veces no los conocemos a los que están al lado, a veces quizá hemos escuchado de nombre, pero hay una oportunidad de mejora, como decía Giovanna, ese motor que la calidad es ese motor que nos mueve a hacer mejor las cosas por nosotros y por nuestros pacientes. Luego, con un instinto casi brujístico, apareció el tema del COVID, ¿no es cierto? Y aquí tengo a todos los tecnólogos médicos en primera línea a cargo de más de 4 millones de exámenes de PCR realizados por el tema de COVID, todos ahí trabajando alineados, muy comprometidos, ¿no es cierto?, siendo parte relevante, ¿no es cierto?, de esta contingencia y dando lo mejor de ello. Y acaba mi tercer irrenunciable, que es nunca renuncies a darlo todo por la salud de nuestros pacientes, con los más altos estándares de calidad y seguridad. Y más allá del tema de la importante actuación que tuvieron los tecnólogos médicos de laboratorio, especialmente de morfocitopatología, también en el tema de los PCR, que hasta el día de hoy, ¿no es cierto?, hace la diferencia en esta batalla contra el COVID, están los tecnólogos que trabajan en la parte ambulatoria, y no hay que olvidar a nuestros pacientes crónicos, ¿ya? Y acá, por ejemplo, los tecnólogos de oftalmología, y ahí fue mi experiencia como directora de calidad de Clínica Pasteur,
mirando hacia afuera dijimos, hay que prevenir, hay que ser preventivo y no reactivo, ¿no es cierto? Y nos pusimos a construir el primer protocolo de oftalmología para COVID, el cual compartimos gratuitamente con todos, porque estábamos claros que todos los esfuerzos estaban enfocados en la atención cerrada, en la urgencia, en las UTI, pero también nosotros no podíamos estar mirando desde las trincheras, no podíamos estar mirando desde la galería. Los que nos desempeñamos en la parte ambulatoria también somos parte activa. También tenemos que cuidar a nuestros pacientes. Y nuestro renunciable en este caso es nunca renunciar a ser parte de la calidad y la seguridad de los pacientes, ya que es tarea de todos. Un líder en calidad no nace, un líder en calidad se hace mediante conocimiento, perfeccionamiento, dedicación y empatía con el prójimo. Y aquí quisiera compartir una frase muy potente. La calidad y seguridad no tiene color. No es azul, no es burdeo, no es verde, no es negro. La calidad y seguridad en los profesionales de la salud es de todos y es responsabilidad de todos. Acá nadie sobra, ni en atención cerrada, ni en abierta, ni en urgencia, ni en ambulatorio. Todos debemos estar en forma activa trabajando por el bienestar de nuestros pacientes. Se crearon estrategias, obviamente que se crearon estrategias. Esto es ensayo y error, obviamente algunas áreas pueden haberlo hecho de manera distinta. Nosotros determinamos las áreas de riesgo, determinamos la población objetiva, definimos los equipamientos de protección personal, ¿no es cierto? Gran trascendencia tuvo el tema de convertirnos en rastreadores de casos, ¿ya? Y formarnos activamente en los distintos cursos que fueron saliendo. Si eres kinesiólogo, tecnólogo, enfermera, lo que fuera, podías ser rastreador de COVID, ¿no es cierto? Y así ayudar a tu institución. Obviamente las capacitaciones, la difusión, la implementación y principalmente las auditorías eran parte importante y fueron y serán y seguirán siendo parte clave del funcionamiento de una estrategia de calidad. Y acá quiero recalcar el irrenunciable, que para mí fue aprendizaje de sangre a fuego, que nunca renuncies a que control de infecciones es parte de calidad y de todos los profesionales de la salud. A veces se malentiende como que calidad es una parte y infección es otra. No, hay una simbiosis perfecta, ¿no es cierto?, armoniosa, que los profesionales de la salud, todos tenemos que en sano equilibrio llegar y manifestar en los distintos lugares de trabajo donde hacemos salud. También, y ya lo mencioné, los crónicos, los pacientes crónicos. En el área de oftalmología, por ejemplo, hay un irrenunciable, que es que y el irrenunciable que nosotros nos colocamos, y esto estoy hablando de todos los que trabajamos en el área de oftalmología, nunca olvidar a los pacientes crónicos, porque esto podría ser la diferencia entre vivir con y sin calidad de vida. Un paciente que queda ciego porque enfocamos nuestros esfuerzos, o porque no nos enfocamos, o porque no fuimos proactivos o preventivos, sino que reactivos, puede significar un paciente ciego después del COVID. Y entonces la calidad de vida no se transa. La palabra calidad es más allá que la acreditación. Quise también compartir esta publicación reciente, donde se demuestra el compromiso, el esfuerzo y la dedicación de todas las carreras de la salud: enfermería, medicina, profesionales auxiliares, kinesiólogos, matronas, tecnólogos médicos, químicos farmacéuticos, terapeutas ocupacionales, nutricionistas, fonoaudiólogos, odontólogos, psicólogos, bioquímicos. Todos juntos hemos participado y hemos sido parte de poder llevar a cabo con éxito o de la mejor manera posible esta pandemia. Y sé que no hemos parado, todavía tenemos riesgo de brote y estaremos todos, el equipo de salud completo, atento y sin renunciar a esta máxima que tenemos por delante. Nunca renuncies entonces a respetar y valorar el trabajo de todos, ya que de esta pandemia salimos y trabajamos todos juntos. Muy importante también es no dormirse en los laureles, como dicen ahí, o descansar en las trincheras nuevamente, sino que pensar que posiblemente nos vamos a encontrar con un rebrote. Y si nos tuvimos que preparar, ahora hay que prepararnos por dos, ¿no es cierto? Ya tenemos un proceso de aprendizaje no menor y también tenemos la experiencia de otras instituciones internacionales como la Joint Commission, Aberdeen Abedin, Moorfield, ¿no es cierto?, el NHS, que son instituciones que nos pueden dar mucho para poder enfrentar de mejor manera lo que pudiese venir. Entonces, el octavo renunciable en esta oportunidad que quisiera compartir con ustedes es: nunca renuncies a aprender. Siempre mira más allá. Calidad es muchísimo más que nuestros estándares de acreditación nacionales. Sé siempre preventivo, no reactivo. Aprendamos a estar un paso adelante. Finalmente, quisiera compartir una frase
un párrafo, mejor dicho, de alguien que es mi modelo a seguir en calidad y es un padre de la calidad, Avedis Donabedian, que además de darnos la estructura de calidad diciendo que esto se conforma por estructura, proceso y resultado, tenía una beta poeta y les comparto el siguiente párrafo. ¿Y cuál es el secreto de la calidad? Os preguntaréis. Muy sencillo, es el amor. Amor al conocimiento, amor al hombre y amor a Dios. Vivamos y trabajemos de acuerdo a ello. Muchas gracias. Muchas gracias, Denise, y felicitaciones por este camino tan rápido, ¿no es cierto?, y tan lleno de logros en un año tan especial. Y yo quisiera recoger y destacar de manera muy interesante esta capacidad de ocupar el espacio de influencia que uno tiene, ¿no? Con tanta facilidad uno se instala en el lugar del observador, de decir, oye, lo que está sucediendo, alguien debiera llamar, alguien debiera decir, alguien otro debiera ir y tomarla. Y yo creo que todos estamos llamados a decir qué puedo hacer yo, cuál es mi espacio de influencia específico, que todos lo tenemos. Fíjate, en la historia que tú nos cuentas, no eras colegiada, no estabas en la sociedad, pero sí estabas motivada, ¿no es cierto?, por trabajar con calidad y por llevar al país a un mejor lugar, y desde ese espacio, que uno podría decir es de muy poca influencia específica, tú logras movilizar al Colegio de Tecnólogos, logras movilizar al resto de las personas, y yo creo que eso es maravilloso de mirar y de reconocer, porque nos da esperanza a todos, ¿no?, de la propia capacidad de movilización y de la propia capacidad de lograr cosas, porque a veces uno se encuentra con grandes autoridades y dice, bueno, claro, porque está en una posición de gran autoridad, pues, como evidentemente puede, y le hacen caso porque, y todos lo siguen porque lleva tantos años. Entonces creo que es muy bonito y destacable lo que ustedes han logrado en este poco rato y que se conecta con otra cosa que mencionaste, que es la capacidad de trabajar en equipo, ¿no?, de tomarnos las manos entre todos y de ser un puro gran equipo. Así que muchísimas gracias y felicitaciones de nuevo por todos los logros tan potentes, y estamos muy contentos que estés con nosotros hoy día como socia. Tengo que decir que ahora sí ya es socia nuestra, Denise, Con mucho orgullo, sí. Así que estamos muy, muy felices por eso también. Bueno, yo los quiero invitar a todos a una pequeña ronda de preguntas, ¿no es cierto?, a propósito de nuestros tiempos, pero hay muchísimas preguntas por parte del público, así que yo voy a tratar de seleccionar algunas. Y vamos a partir con una pregunta para el doctor Del Piano, que dice, ¿cómo debiera ser el enfrentamiento de los equipos de infecciones asociadas a atención de salud post-pandemia? ¿Los centros hospitalarios debían fortalecer los equipos o bastan las exigencias ministeriales previas a la pandemia? ¿Son suficientes? Mira, es una pregunta bien fácil de contestar porque claramente esto no ha pasado, por un lado, y se requiere mucho esfuerzo para recomponer equipos. Si hay equipos que han tenido burnout, cansancio, son los equipos de atención de paciente crítico y los que se han desgastado en este tipo de fortalezas para los otros equipos en forma continua. Es cierto que hay equipos que han sido desmembrados, que unas enfermeras pasaron a atender pacientes. Mi equipo estuvo a punto de ocurrir, pero no ocurrió afortunadamente. Pero evidentemente si uno quiere enfrentar como institución de salud de manera efectiva y eficaz, debe mantener un programa fuerte en lo que tú mencionaste hace un rato, en la capacitación, en la supervisión y la vigilancia, y fortalecer lo que tiene de forma positiva para no caer en este desequilibrio de la balanza que yo mostré en algún momento. Así que claramente que hay que fortalecer los equipos que están más desgastados. Hay equipos clínicos muy desgastados y equipos de trabajo no clínico, como los equipos de IAS, a nivel país. El contacto que tengo con todo ello es todo lo mismo, y son equipos que requieren fortalecerlo y apoyarlo de muchos puntos de vista. Muchas gracias, doctor Del Piano. Para el doctor Tomisic, nos preguntan si las prácticas utilizadas en este periodo pandémico son necesarias mantenerlas dentro de la unidad de paciente crítico o solo aparecieron necesarias durante esta pandemia o este momento más crítico de expansión hacia otros lados.
Bueno, yo creo que evidentemente hay que mantenerlas porque son de alguna manera la normativa que se está manejando a nivel internacional y a nivel mundial, entonces los límites de ventilación, de la programación, el manejo apoyado por infectólogos de la parte infecciosa, los interconsultores que se pusieron las pilas, como se dice, los radiólogos nos reportaban todas las radiografías y los escáneres, cosa que no era muy habitual, deberíamos mantenerlo. De hecho, nosotros probablemente, en vista de las necesidades que se han generado, no cerremos todas las camas de intensivo, incluso el intermedio que fue la UCI 2, probablemente nos quedemos con 10 o 12 camas funcionales. Ya los colegas de ahí no tienen problema porque ya manejaron pacientes ventilados, entonces vamos a quedar con una unidad más grande de UCI y vamos a mantener el séptimo piso con 20 camas de intermedio, de hecho se sube a 24 ahora, para poder estar preparados para si viene la siguiente ola y además para tener mayor soporte a la cirugía y a todos los procesos de procedimiento intrahospitalario. Y esta forma, por ejemplo, de supervisión al lado de la cama del paciente, etcétera, ¿es una práctica que ustedes tienen independiente de si están expandidos? O sea, ¿es la forma en la que trabajan o es algo que surgió en relación a la pandemia? Surgió con la pandemia y se quedó, porque nosotros ahora todos los días pasamos por la unidad de emergencia, por las unidades que están funcionando como, no digamos como COVID, porque ya ahora ha bajado muchísimo, pero seguimos pasando por todos los sectores y tratando de distribuir los enfermos de la mejor forma posible. Tenemos la posibilidad también nosotros de un hospital anexo, que es el Hospital Regional Antiguo, donde van los enfermos que están en mejores condiciones, y así vamos, digamos, no estamos con ese atochamiento permanente que ocurría en los hospitales, sino que estamos drenando enfermos hacia otros sectores con una decisión de varias personas, para que no hayan la mínima cantidad de errores y que no hayan reingreso. Muchas gracias. Para Denise, tenemos otra pregunta. ¿Cómo lograron, Denise, convocar a los tecnólogos médicos a ser parte de este nuevo departamento de calidad? ¿Cómo más allá, ¿no es cierto?, de la intención inicial que tuvo el colegio de partir, cómo lograron conectarse con los tecnólogos de distintas partes del país y hacer que este departamento fuera un departamento vivo? La verdad es que yo creo que habían ganas de parte de todos del tema de calidad y seguridad. También había un cierto grado de desconocimiento, ¿no es cierto? Pero está esa sana intención de manifestarse. Por tanto, la verdad es que fue bastante fácil, sorprendentemente. Fue bastante fácil. Hay redes sociales, Facebook, que empezamos a llamar a los tecnólogos, ya empezamos a compartir actividades y la verdad es que hay muchas ganas de hacer cosas, ¿ya? Y estamos partiendo, estamos empezando. Somos 5 menciones, entonces hay mucho que hacer. Pero más que nada, yo creo que era una necesidad a voces. Era una necesidad a voces. Que me tocó a mí como hacer la evidencia, o sea, tangible, ¿no es cierto? Pero era algo que yo creo que todos los tecnólogos saben que es parte de ello, desde el nacimiento, así que fue fácil, adiós, gracias. Muchas gracias, Denise. Y es interesante que cuando tú lo cuentas todo parece que fuera fácil, ¿no? Era fácil llamar al colegio, era fácil que me dijeran que sí, porque todos querían, era fácil convocar. Y es interesante, ¿no? Porque lo que uno escucha es siempre la queja, ¿no? Es que nadie quiere, que las personas no se comprometen, es que uno los invita y dicen que no. El doctor Tomisic me decía el otro día, tengo puros muchachos súper entusiasmados acá, y yo le digo lo que me dicen en otros lados, es que hay puros muchachos y ninguno está entusiasmado, porque todos les gusta estar conectado al internet y la red social y no se entusiasman con la medicina. Y entonces uno piensa en los liderazgos, ¿no? Piensa no solo en las personas que son objeto de nuestro análisis, sino también a quienes nos toca en algún momento tocar a esas otras personas, qué los convoca, qué los mueve. Yo quisiera poner una última pregunta para la mesa, para que de manera muy resumida, en un par de reflexiones cada uno, pueda compartirnos qué piensa. Todos ustedes están en lugares cercanos a la cama del paciente, están directamente asistiendo a los pacientes, ¿no es cierto?, en diferentes roles. Entonces, ¿qué podría mejorarse en los niveles directivos?
que sería y que les permitiría hacer más fácil el trabajo de esta primera línea, ¿no es cierto?, donde ustedes han estado trabajando, respecto y en relación a todo lo que hemos reflexionado y aprendido. ¿Qué creen que podría mejorar los diferentes niveles de directivos? Estoy hablando institucionales, ni siquiera estoy hablando, también puede ser, ¿no?, del país, pero estoy hablando dentro de las instituciones. ¿Cómo serían más fáciles? ¿Qué podríamos decirles? Tenemos hartos directivos conectados, así que aprovechemos los espacios de influencia. No sé, ¿a quién le gustaría partir? Yo quisiera partir, Joana, compartiendo que en mi experiencia, yo creo que, y recojo algo que tú dijiste, bajar a terreno, ¿ya? Que no te lo cuenten, que no lo veas a través de un número, a través de una hoja, que tú no estés en el piso 11 y todo sucede entre el piso 1, menos 1 y el piso 10, ¿ya? Creo que una de las características de un líder y el directorio incluso de una institución es palpar visiblemente en el terreno, esa palabra es muy clave, ese romper el paradigma de que me cuenten, de que me informen, es que yo tengo 20 encargados de 20 cosas y ellos me informan a mí. Esto es como el ejercicio básico del teléfono. Nunca la información te va a llegar tan fidedigna o con tanta transparencia como si tú la fueras a rescatar. No digo que tú hagas las cosas, sino que digo que tú apliques tu máxima de auditor y evidencias las cosas, ¿ya? Y creo que eso es súper importante. Y eso es transversal a todo el directorio, desde un directivo, desde un gerente, desde un director médico, ¿no es cierto? Conversar también es importante, mesas de trabajo también son importantes, multidisciplinarias y de distintos estamentos. A veces es impactante las realidades que uno escucha y que uno vive en una burbuja y cree que todo está perfecto o que todo está mal o que no hay solución. Y la solución está más cerca de lo que uno cree. Por tanto, trabajo en equipo, transversalidad y terreno. Esos serían como mis aprendizajes para un directivo, para una administración más eficiente. Gracias, Denise. Yo no puedo estar más en acuerdo con eso, y es la tónica de que uno echa de menos. Uno ve ciertas estructuras para momentos de crisis o problemas, y lamentablemente ya uno lo ve. O sea, ojalá mi director esté conectado para que entienda que lo vimos a diario por meses, y ahora, claro, ya no está tan a diario conectado con lo que está pasando. Y yo creo que es un mensaje para todos. O sea, quienes estamos encargados de lo que sea, uno puede ser director de un hospital, pero uno puede ser encargado de una unidad de 3 personas, pero eso siempre tiene que estar al servicio y en comunión con el resto. Yo creo que eso es estoy muy de acuerdo con lo que dice Denise, en sentido de la presencia hace que entendamos que esto es rol de todos para lo mismo, que la misión y la visión es de todos con un objetivo establecido presencial, no en escritorio, no en lejanía. O sea, la comunicación, volvemos a lo mismo de siempre, la comunicación y la presencia hace muchas más cosas que la lejanía. Doctor Tomisic. Bueno, en el mismo sentido, nosotros tuvimos la suerte de tener un directorio, un subdirector médico muy, muy comprometido, de tal manera que incluso se acoplaban a las visitas de los fines de semana para tomar decisiones, especialmente cuando teníamos traslado a Santiago o al sur de Chile por apoyar por la Fuerza Aérea de Chile. Y además el Servicio de Salud también contribuyó a subir a Calama, ir a pasar visita con los colegas allá y estar un par de días, digamos, trabajando en dos oportunidades. Y como ustedes ya dijeron, trabajar en equipo, apoyar en lo que se pueda y la parte de organización del manejo del paciente. O sea, es muy importante tener un algoritmo de manejo, una forma de cómo vamos a hacer nosotros en Calama, por ejemplo, para mandarle pacientes a Antofagasta. ¿Cómo va a ser el traslado en la unidad de ambulancia medicalizada? O sea, hay todo un cuento grande que se tuvo que hacer y teníamos todo el apoyo. Súper. Muy bien, yo quisiera agradecerles a todos la presencia y la generosidad que han tenido hoy día, y de manera muy humilde, ¿no es cierto?, nosotros como Sociedad Chilena de Calidad Asistencial queremos compartir con ustedes y entregarles de manera virtual
estos pequeños diplomas, ¿no es cierto?, de agradecimiento, que se los vamos a mandar también por mail. Muchas gracias, Denise. Muchas gracias, doctor Tomisic. Muchas gracias, doctor Del Piano. Lo vamos a corregir para mandar el correcto, con el nombre correcto, para que no recuerde ningún trauma de infancia. Así que muchísimas gracias a los tres por habernos acompañado hoy día. Ha sido realmente una mesa hermosa. Me quedo súper contenta y súper desafiada también por muchas cosas que ustedes nos han planteado, para ver cómo podemos transmitirla y hacerla carne en nuestro trabajo cotidiano y dentro de la sociedad. Así que muchísimas gracias a todos y bueno, seguimos con las actividades del Congreso. Los invitamos, ¿no es cierto?, a nuestras siguientes actividades, que son muchas y muy interesantes. Vamos a tener ahora la presentación del doctor José Antonio García, que es experto, ¿no es cierto?, en Joint Commission International, y que nos va a hablar de la acreditación en tanto el modelo de gestión que representa. Así que creo que más allá de qué instituciones pueden o no pueden acceder a ese tipo de acreditación, la reflexión que nos va a compartir el doctor García tiene que ver con el modelo que la Joint nos propone y cómo puede ser aplicable a todas nuestras instituciones independientes, si queremos ir o no queremos ir a la certificación, que es otro elemento a considerar. Así que muchísimas gracias de nuevo y los invito a seguir conectados.